Bueno, jovencitos, entonces vamos a iniciar nuestro bloque. Ya estamos en sistemas y vamos a hablar del sistema hematopoyético. Vamos a revisar la hematopoiesis, la empatía, la eritropoiesis. Y vamos a aprender a clasificar desde el punto de vista fisiopatológico a las anemias. ¿Las anemias no es una enfermedad? ¿Cómo que depende? La anemia como tal es la incapacidad de transportar el oxígeno, que puede estar condicionado por distintos problemas que afectan el transporte del oxígeno, pero en sí, si uno busca el significado de anemia, es la incapacidad de transportar suficiente el requerimiento de oxígeno a los tejidos. Entonces se trata de distintas entidades que condicionan esa alteración de la función de la proteína hemoglobina. Ahora bien, ese sistema hematopoyético, ¿cómo se desarrolla ese sistema hematopoyético? Fíjense que aquí hay una palabra interesante, dice desarrollo de células endoteliales hemogénicas, hexacopiteridas. ¿Ok? O yo, si no aquí la grabación va a quedar con una hoja de foto. Yo no tengo problema. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que hay una célula capaz de generar tanto lo que yo llamo el circuito sanguíneo, ¿verdad? Y la hematopoiesis, que vienen de un mismo tipo celular, que sería este progenitor hemogénico endotelial, capaz de generar endotelio y en consecuencia tubo por donde va a circular la sangre, y capaz de generar entonces toda la población de células comprometidas en la función hematopoyética. Y si uno ve una micrografía, por ejemplo, aquí es un seno venoso donde ya ves a las células circulantes, en este caso eritrocitos y aquí mielocitos, y los focos hematopoyéticos o hemopoyéticos en médula ósea y asimismo la vasculatura, que todas vienen de una célula pluripotencial. Si hubiesen venido a las conferencias del doctor Gabriel, hubiesen entendido un poco más lo que significa una célula madre. En realidad, la célula madre de todas, es el blastocito, capaz de generar un organismo completo, ¿verdad? Luego, de esa célula madre, pues van adquiriendo ciertos compromisos. Y en médula ósea tenemos células que son pluripotenciales, ¿verdad? Que las llamamos troncales o células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas o progenitor multipotencial va a dar origen a todas las líneas mieloide y linfoide, como vemos aquí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la línea linfocítica, que se origina en médula ósea, pero rápidamente migra ¿a dónde? A timo, a aprender a su escuelita del timo, a aprender lo que conocemos ya como tolerancia inmunológica. ¿Correcto? Que fue trabajo que fueron meritorios del gobierno. Bien, y tenemos acá la línea. ¿Será mi lente o está medio desenfocado? Exacto. La línea, aquí, mielocítica, ¿verdad? Donde va a generar
todas estas unidades formadoras de colonia que van a terminar en las células ya diferenciadas. En esta lámina nosotros nos vamos a concentrar en la línea eritroide, porque vamos a hablar de anemia. Entonces, aquí faltaría, antes de esta unidad formadora de colonias eritroides, faltaría el burst. ¿Se recuerdan el burst? Que es un poquito más inmadura, menos diferenciada. Ok, ahora bien, fíjense que la producción medular es 3 a 5 mieloides por una eritroide. ¿Por qué será así? ¿Por qué más mielocitos que eritroides? A la médula no le gustan los eritrocitos. Correcto. ¿Y cuánto vive un neutrófilo? Horas. En circulación, horas. En el tejido, que está haciendo su trabajo de inflamación, un poquito más. Un eosinófilo, horas también. Puede ser unos días. Los mastocitos, 2 a 3 días. Entonces tiene que haber un recambio, ¿verdad? Ahora, fíjense, quiero insistir en esta partecita que dice autorrenovación. Esta partecita que todavía hoy, 2023, no la tenemos completamente dilucidada, permite que no caigamos en la clase. Porque si todas mis células madres se diferencian, me quedo sin nada, ¿verdad? Si gasto todo lo que tengo en mi banco, me quedo sin nada. Entonces, ¿cómo es posible que siempre tenga células madres capaces de mantener esta producción diaria? Gracias a la autorrenovación. Pero no solamente la autorrenovación quiere decir que la célula va a duplicarse conservando sus mismas características genotípicas y fenotípicas. Sin embargo, entonces si ella se autorrenueva tendría una célula madre, ¿correcto? Pero no es así. Aquí tengo una línea diferenciada, entonces ¿cómo lo hace? Con un mecanismo que se llama división asincrónica, que para mí es un milagro de Dios, o de la naturaleza. Porque esta célula madre se va a dividir, pero genera un polo con características que van a definir su diferenciación, su compromiso. Va a ir adquiriendo compromiso, comprometidas, con una línea celular determinada. Y la otra hija se queda celular. Entonces hay distintas poblaciones de células madre, que las llamamos inglés long term, o de largo tiempo o de corto tiempo de vida, en donde van a estar diferenciándose o manteniéndose para mantener este pool en médula ósea y no entremos en la clase. O sea, cuando una célula madre se divide en una de las hijas, hijas se va a diferenciar y la otra sacar un. Exactamente. Eso se llama división asincrónica. No, aunque conocemos varios factores, para mí sigue siendo un misterio cómo ella lo decide, o sea, cómo la célula decide, me voy a dividir en esta condición o me voy a autorrenovar. Es interesantísimo ese aspecto. Bien, entonces, a medida que ella va diferenciando, o sea, comprometida, y luego de tener ya su diferenciación, va a haber un cambio en la expresión de receptores de superficie. Entonces, estos que están a la izquierda son receptores que las caracterizan como células totipotenciales. El CD34, el CD13, el 62, el CD11 es una integrina, el C-KIT
que es un receptor para factor de crecimiento de células madres. A medida que esto va ocurriendo así, entonces va expresando otros receptores que hacen que ella responda. Por ejemplo, en médula ósea, por ejemplo, estas no van a expresar receptores por la eritropoyetina, pero el eritroblasto sí. Están en la misma médula ósea. Entonces, eso es realmente es un campo interesantísimo que todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta. Tenemos bastantes respuestas, pero no todas. Bien, y este factor, esta proteína, favorece la angiogénesis, por lo tanto necesito tubos para que estas células, cuando hablo de tubos, quiero hablar de vasos, para que estas células puedan entonces salir del compartimento medular hacia el compartimento vascular. Bien. ¿Y por qué no avanza? Ajá. Ahora, esto no se los voy a pedir que se lo aprendan, pero fíjense que no solamente va a depender de los receptores, nada, puede expresar el receptor, pero si no hay las proteínas, los factores, recuerda la inflamación, factores solubles. Entonces estoy hablando de factores de crecimiento, estoy hablando de citocina. Y aquí ustedes van a ver muchas de las que ustedes ya conocen, interleuquina 3, factores estimulantes de colonia granulocítica, monocítica, en fin, todos estos factores, citocinas y factores de crecimiento, son absolutamente necesarios para que se dé la diferenciación hacia ya las células comprometidas, células ya efectoras, por decirlo así. Y acá hay una pequeña secuencia de lo que significa responder a esos factores. Y ese responder a esos factores, aquí tenemos la célula madre pluripotencial, factores de crecimiento, factores externos, que son los que vimos en la lámina, como interleuquina 3, factor de células madre, factor estimulante de colonia granulocítica monocítica, que van a hacer que esta célula comprometida para varias líneas termine diferenciándose en eritrocitos. Acá hay, además de estos factores que están en azul, que serían externos, tenemos estos factores que están en negro y en rojo, que los vamos a llamar internos, porque son factores de transcripción, o microRNA. ¿Recuerdan la inflamación cuando vimos los microRNA, cómo participaban en un momento, digamos, iniciando el proceso inflamatorio y luego resolviendo el proceso inflamatorio en función de cuál de los microRNA estaba allí para regular la transcripción o ayudar a degradar un mensajero que se haya formado. Entonces, de ese mismo modo, en la eritropoyesis también intervienen los microRNA y, por supuesto, factores de transcripción. Entonces, aquí interesante es que, por ejemplo, GATA2, fíjense que GATA2 está haciendo que estas unidades se autorrenueven, que no se diferencien, que se autorrenueven, pero está también regulada esta autorrenovación por GATA1, que más bien le dice diferénciate hacia eritrocitos. Entonces aquí hay un balance entre factores que promueven la autorrenovación de esas células para mantener el pool y factores que conducen a la diferenciación, a que continúe el compromiso hacia la línea celular ya madura. Y, por ejemplo, ya sabemos que este factor de transcripción PU1, que se va a unir a un promotor que es rico en purina, porque se llama PU, él va a favorecer
a favorecer la diferenciación hacia la línea, hacia el compromiso, en este caso, hacia la diferenciación hacia eritroblastos y finalmente eritrocitos. Mientras que si este factor de transcripción, si está alto, hace eso, pero si está bajo, favorece la diferenciación hacia la línea linfoide. Entonces, en función de qué está ocurriendo en los diferentes nichos que están en médula ósea, la concentración de los factores de transcripción va a definir el destino de esa célula progenitora hacia su compromiso. Voilà. De aquí igual, donde les insistía en que este factor de transcripción frena a GATA2 y favorece entonces la diferenciación hacia la línea eritroide. Y recuerden que aquí, después que ya llegamos a las unidades formadoras de colonia eritroides, pasan más o menos entre 3 a 5 divisiones para que el reticulocito finalmente salga de la médula ósea, extruya ese núcleo y salga entonces a circulación. Bien. Otra cosa que les iba a decir, entonces, claro, bueno, eso se lo digo en megaloblastosis, pero no importa. Fíjense que va disminuyendo en tamaño, y eso lo podemos ver, bueno, va disminuyendo de un eritroblasto es mucho más, su diámetro es mucho más grande que ya un reticulocito, ¿va? Con las divisiones va disminuyendo su tamaño. Este es otro factor que ya sería intrínseco de lo que está ocurriendo en ese compromiso de ir hacia una diferente línea celular. Y tiene que ver entonces con el aumento en la velocidad del ciclo celular. Cuando esta sería una célula stem cell comprometida en las líneas mieloides. La línea mieloide incluye a los eritrocitos. ¿Ok? Pero entonces yo quiero que sean progenitores eritroides. Esta célula comienza a tener un aumento en su ciclo celular y eso favorece a que se genere entonces el compromiso hacia los progenitores eritroides. Estos progenitores eritroides ahora van a cortar su fase de síntesis de ADN y vamos a lograr la diferenciación terminal. Con esto lo que les quiero decir es que hay un control también a nivel del ciclo celular. No solamente los factores solubles, la expresión de receptores, la maquinaria de ciclinas que están controlando el ciclo celular, también está puesta en marcha para definir hacia dónde va un tipo celular, hacia dónde va el compromiso de ese tipo celular. Y como les decía, entonces aquí tendríamos una célula hematopoyética madre, los progenitores y luego nuestras células eritroides. Como ven, va disminuyendo el tamaño. Por supuesto que hay otros factores también que conducen a que se estimule la eritropoyesis, y es factores metabólicos como puede ser la hipoxia. Entonces sí, el organismo requiere de mayor capacidad de transporte de oxígeno porque sus tejidos están siendo hipóxicos, entonces se activa otro mecanismo también para estimular la eritropoyesis. ¿Cuál es ese mecanismo? Gracias a este factor de transcripción que se denomina factor inducible por hipoxia, este factor en condiciones de normoxia, el factor está compuesto por dos subunidades que deben dimerizar.
deben estar juntas para que funcionen. Entonces, ¿qué ocurre? En normoxia, la subunidad alfa, como no hay requerimiento de más eritrocitos, entonces esta subunidad alfa va a sufrir una prolihidroxilación obviamente, en qué aminoácido. Si es prolihidroxilación, ¿dónde va a ser? En la prolina, ¿verdad? Entonces aquí, en esta prolina va a sufrir una hidroxilación, es decir, se va a agregar un OH, y eso la marca para unirse a esta otra proteína que la va a llevar al proteosoma. La ubiquitina y la lleva al proteosoma y celular. Pero si estamos, por ejemplo, subimos bueno, no al área, pero más arriba, Bolívar, y estamos allí y necesitamos, incluso aquí en el híbrido, ellos tienen más, el hematocrito es más elevado en los trabajadores del híbrido que nosotros. Entonces, esta subunidad entra al núcleo, se une a la subunidad beta, su compañerita, y ¿qué ocurre? Que va a inducir la transcripción de genes como la eritropoyetina y el factor de crecimiento endotelio. O sea, cuando uno se va para Sierra Nevada, para América, Exacto. aún así, la gente que vive allá siempre tiene ese proceso activado o cuando ya está... Ellos normalmente, hasta donde entiendo, ellos tienen un hematocrito más elevado. Pero ya se por hipótesis, no por No, es que ellas tienen que tener mayor capacidad de transporte para la exigencia del medio donde están. Pero si después ellos bajan a la playa, se baja el hematocrito. ¿Okay? Claro, como que o sea, un proceso de adaptación. Exacto, un proceso de adaptación. O sea, no es que yo subí ya, me tengo una hematocrito de 45 y me va a subir a 48 de una. No. Proceso de adaptación, porque todo esto tiene que pasar, tienen que los genes transcribirse, sintetizarse las proteínas y estimular todo el proceso de proliferación de la célula. Claro, ese estímulo está ocurriendo, este factor se expresa en distintos tipos celulares. Y en las células yuxtabilomedulares entonces va a generar entonces la síntesis de eritropoyetina. Bien. ¿Qué les iba a decir? A ver, que no solamente estos factores de los que hemos hablado, sino también los factores en donde están esas células madres, el compartimiento donde están esas células madres, donde están esas células madres. Y ese compartimiento es la médula ósea, ¿verdad? Y esa médula ósea está compuesta también por matriz intracelular. ¿Ya vieron matriz intracelular? Okay. Por matriz intracelular, por proteínas y otros tipos celulares. Porque la médula ósea no es solamente los progenitores y el nicho, sino que hay todos estos tipos celulares también en médula ósea. Y todos estos tipos celulares van a contribuir a que esta célula se diferencie o se autorreplique. Bien, entonces, por ejemplo, consideremos las SNO, las células SNO que se llaman Spindle, Chain N, Gallagher, y los osteoblastos son productores de trombopoietina y de la quimiosina CXCL2, que favorece entonces el metabolismo, la vida, la sobrevida de las células madres hematopoyéticas. Del mismo modo, el endotelio también está contribuyendo de forma positiva las células mesenquimales. Las neuronas, por ejemplo, estimulan a que estas células produzcan angiopoietina. Las células glía también producen factores de crecimiento. Las células mesenquimales progenitoras también producen factores de crecimiento
tratamiento que favorece la sobrevida y en función del compartimiento donde esté y los estímulos que estén llegando se va a diferenciar esta célula madre. Pero también tenemos efectos negativos, ¿verdad? Como lo hace el adipocito con la neurofilina, la lipocarina, la lipolectina y el factor de TNF, el factor de necroforal de DFA. Lo cual quiere decir que hay un control en la población, bien, con un balance positivo y mediadores que controlan negativamente esa proliferación para que finalmente uno lo vea así, por ejemplo, en sangre periférica. Bien, entonces, dijimos que el tema es que no hay capacidad para transportar el oxígeno y eso es lo que nos preocupa, cuál es la causa de que eso esté ocurriendo. Primero tenemos que recordar entonces quién transporta el oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, correcto. ¿Y cómo se sintetiza la hemoglobina? ¿Cómo está constituida la hemoglobina? Entonces, eso no lo sabemos bien de fisiología, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la hemoglobina es una proteína constituida por dos cadenas, dos alfa, bueno, son varias hemoglobinas. Tengo hemoglobina F, hemoglobina A, hemoglobina A2. El adulto, el 98% de su hemoglobina es constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Pero también tengo la hemoglobina A2, constituida por dos cadenas alfa y dos delta. Y la fetal, alfa 2, gamma 2. Estas cadenas están codificadas en distintos cromosomas. Aquí están entre paréntesis las cadenas que se ubican en el cromosoma 16 y las que se ubican en el cromosoma 11. Entonces, bien entendido que la parte proteica de la hemoglobina son las cadenas polipeptídicas que van a salir de los polirribosomas, ¿verdad? Pero falta la parte aproteica, ¿correcto? Que es el grupo N. El grupo N se sintetiza en la mitocondria y luego se incorpora a la hemoglobina para constituir entonces la proteína transportadora. Sabemos también que tenemos estas hemoglobinas embrionarias que van desapareciendo a medida que va progresando el embarazo y al momento del nacimiento prácticamente tenemos hemoglobina A y bueno, también el fetal. Ahora bien, ¿qué es lo que debe estar ocurriendo para que eso falle, esa síntesis falle? Entonces, aquí vamos a clasificar a las anemias desde el punto de vista fisiopatológico. Aquí nos olvidamos un poco de lo que podemos ver en la parte que si es clasificación microcítica, se me van a enredar y eso no es lo que yo quiero. ¿Ok? Lo que quiero es que entiendan el mecanismo que conduce a la anemia. Entonces, hay dos opciones, únicas dos. O falla la producción, ¿verdad? O aumenta la eliminación. Allí no hay vuelta que dar. Entonces, ¿por qué va a fallar la producción? ¿Por qué va a fallar la producción? Bueno, dos causas. O falla el progenitor, o fallan los precursores, que ya los vimos, ¿verdad? El progenitor, si falla, como el progenitor de todas las series, ¿a qué va a conducir? A una aplasia, porque no va a haber ni rojo, ni blanco, ni negro, ¿verdad? Entonces va a conducir a aplasia. Sin embargo, en esta condición de los progenitores se pueden afectar selectivamente la serie roja y conduce a una aplasia pura roja.
Pero en todo caso está comprometida la célula madre. Luego, el precursor. ¿Por qué va a fallar ese precursor? Ese eritroblasto, porque ya se comprometió. ¿Por qué va a fallar? Bueno, puede fallar porque no se divide. Falla la síntesis de ADN. Él no logra dividirse. Y termina grande. Eso es lo que llamamos anemia megaloblástica, que es distinto a una anemia macrocítica. La anemia megaloblástica es macrocítica, pero las anemias, algunas otras anemias macrocíticas no son megaloblásticas. Entonces eso es bien claro. Megaloblástico es porque falla la síntesis de ADN. No se divide. La cromatina se compacta, se vuelve y se mueve. Ok, otro problema ya no es en la división celular, el problema es en la proteína, en la hemoglobina. Y allí pueden haber varios problemas. O el problema puede estar asociado a otros mecanismos. Todo esto puede estar afectando entonces la producción, pero también puede haber afectada se me van antes de tiempo los eritrocitos, aumenta la eliminación. Obviamente, si hay una hemorragia aguda o crónica, aumenta la eliminación. Pero también puede haber una hemólisis. Ahora, ¿por qué se va a hemolizar? Un eritrocito. Entonces, puede ser dos problemas. No hay más. Dos problemas. O es un efecto intrínseco, porque le falla la membrana, porque hay un problema con la hemoglobina, o porque las enzimas que lo protegen o que generan su energía, hidrogenasa, tienen un defecto. Entonces, intrínseco al eritrocito, pero puede ser extrínseco, puede ser extracorpuscular, problema inmune, problema por drogas, tóxicos, hiperestrenismo o infección. Entonces, nosotros ahorita, en este instante, nos vamos a concentrar en la déficit de la producción. ¿Ok? Muy bien. Entonces hablamos de los progenitores y los progenitores entonces pueden fallar. ¿Por qué un progenitor se va a suicidar? Que se acabaron, ¿verdad? Entonces, siendo esto una médula ósea normal, y esta es una médula ósea aplástica. ¿Qué diferencia notable vemos aquí? Que ya no hay todos estos progenitores y vemos muchas de estas que es grasa, que son adipocitos. ¿Ok? Entonces hay una infiltración grasa. ¿Ok? Y esta condición que lleva a lo que denominamos pancitopenia, porque hay ausencia de todas las líneas celulares, puede ser congénita o puede ser adquirida. Cualquiera de estas cosas pueden estar ocurriendo. Ahora bien, en la aplasia tengo reemplazo graso en médula ósea. Y puede ocurrir que el estroma, las células mesenquimales fallan y no son capaces de alimentar a las células madres hematopoyéticas, a generar factores de crecimiento para mantener la sobrevida de esas células madres y mueren. Se ha encontrado que hay una represión del factor de transcripción GATA2. Si recordamos recién, les había dicho que GATA2
estaba comprometido, un factor de transcripción comprometido en la autorrenovación, ¿verdad? Y aquí tengo disminución de GATA2 y sobreexpresión del factor de transcripción PPAR-gamma. Ese no se los había mencionado todavía. PPAR-gamma, por Peroxisome Proliferator Receptor. Este PPAR-gamma es un maestro clave, varias funciones, pero entre ellas la diferenciación del tejido adiposo. Entonces tengo sobreexpresión de PPAR-gamma en células CD34 positivas. Recuerden que también en la primera lámina les dije, hay marcadores, es decir, las células madre, CD34, CD31, GCAM, etc., y que van perdiendo la expresión de esta a medida que se van diferenciando. Entonces, CD34, ustedes escuchan CD34, piensen, célula madre. Es un marcador característico de la célula madre. Y ellas están sobreexpresando PPAR-gamma. Entonces tengo menos GATA2, tengo mucho PPAR-gamma. ¿Quién prolifera? El tejido. Entonces fíjense que por ahí hay muchos libros que encuentran infiltración de tejido, pero en realidad no es ninguna infiltración, más bien es reemplazo, porque los adipositos están allí, ellos forman parte del tejido de la médula ósea. Sin adipocitos en el tejido de la médula ósea tampoco es posible la función. El problema es que hay una condición que favorece entonces este reemplazo. Bien, hay otra condición que también hace que la médula no produzca y se fibrose, y es la mielofibrosis. Mira, aquí hay fibrosis. ¿Y por qué yo lo llamo esto aplasia? Si ahí tampoco hay células. Porque hay una diferencia fundamental entre esta y la mielofibrosis. Primero, la fibrosis es consecuencia de un aumento en el factor de crecimiento derivado de plaquetas, del factor transformante beta, del epidermal, que hace que aumente los fibroblastos. 90% de fibroblastos. Entonces, aumenta los fibroblastos. Pero, hay una actividad. Mientras que aquí no hay. Entonces lo van a clase. En mielofibrosis no hay hay hematopoiesis, sí puede haber anemia, porque puede no ser suficiente, pero hay producción de células hematopoyéticas extramedulares, ya sea para hígado, sea para vaso, sea para celular. No puedo llamarla plasma. Exactamente. No donde deberían estar. Son dos condiciones distintas. La médula no funciona, está fibrótica, pero hay hematopoiesis extramedular. Y esto se ha también visto aquí en mutaciones en GATA1. Recuerden que GATA1 es un factor de transcripción que va hacia la diferenciación. No la autorrenovación, sino hacia la diferenciación celular. ¿Estamos bien? Una pregunta. Se supone que el reemplazo graso es un proceso normal en las personas mayores, o sea, cuando ocurre la transformación de la médula ósea roja en médula ósea amarilla. ¿Qué diferencia había entre eso y esto? Porque tengo entendido que sucede en la mayor parte de los huesos, situando huesos específicos de las personas mayores. Claro, fíjate, con el envejecimiento, o sea, la célula, la capacidad de autorrenovación no es eterna. Sabemos que va disminuyendo con todas las funciones con el envejecimiento. Sin embargo, ellos tienen, aunque la médula sea amarilla, ellos tienen, el un contagio tienen células, no están aplazadas. O sea,
digamos que la cantidad de nichos disminuye, pero sigue existiendo células madre capaces de comprometerse, de diferenciarse y de autorrenovarse en una velocidad cada vez más disminuida. Bueno, ya estamos llegando a los 120 años, no sé qué ocurriría, qué mutaciones tendrán que ocurrir para mantener, para vencer el proceso de envejecimiento. Bueno, fíjense que, por ejemplo, cualquiera de ustedes de infancia no es intolerante a la leche, pero a medida que se va haciendo viejo, hay algunos, no todos, que no, ahora no puedo lactosa. No puedo nada que tenga que ver con lactosa porque la lactasa va disminuyendo su producción. Entonces, eso ocurre con el envejecimiento. Entonces la diferencia sería que en este caso de la plaza, si es verdad que se elimina, claro, porque tiene el problema que el factor que favorece la autorrenovación de las células madre está deprimido. Y el que favorece el reemplazo graso, la diferenciación a células, está aumentado. Entonces, como les dije, tenemos esta condición que puede ser hereditaria o adquirida. El primer caso se reportó por el señor Ehrlich en 1888 y un paciente tuvo una falla súbita de médula ósea y completa de médula ósea, por supuesto que condujo a la muerte. Que se encuentra en general ausencia marcada de CD34 y de unidades formadoras de colonia y se ha relacionado con estos apropios, el HLA de R2 y el HLA de PWS. Y también se ha visto que hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. Entonces, recordando que tenemos una médula ósea donde el hipargamma está trabajando con gran intensidad. De estas condiciones hereditarias vamos a revisar un poco a Fanconi, a la dihidrotosis y el síndrome de Shaw. Y como ven, en las adquiridas se vincula tanto a drogas como todas a radiaciones, a químicos, como lo que vimos en patología general, químicos, benceno, insecticidas, a virus. Se ha visto secundaria al embarazo, que afortunadamente remite, en la hemoglobinuria paroxística nocturna también puede ser un factor de riesgo a anemia adquirida. Y esto es interesante porque aquí me voy a permitir, antes de que ocurra una aplasia condicionada por la hemoglobinuria, primero va a haber hemólisis. Y eso es lo que caracteriza a esta entidad. ¿Por qué hay hemólisis? Porque falla la síntesis de esta proteína, glicosil, fosfatidil, inositol, que es un anclaje en la membrana de las células, incluyendo a los eritrocitos. Es un fosfolípido que se ancla en la membrana del eritrocito. Y sobre esa silla se montan estas proteínas, DAF y D51. ¿No les recuerda inflamación? Factores del complemento. Aquí lo tenemos. Factores del complemento. Esta es una proteína que desacelera al complemento, protege de que se ensanten las convertasas y llegue hasta el complejo de ataque de la amígdala. Y el mismo cuento para este señor, tanto por las vías alternas, lectina o clásicas, por lo tanto frena y evita la lisis
de los eritrocitos. Pero si no hay la sillita en donde se monten las proteínas, entonces va a estar expuesto el eritrocito al ataque de los complementos y por ello condiciona la inmunidad. Y ese hecho finalmente es factor de riesgo a aplasia. Pero volviendo entonces a las fallas hereditarias, vamos a revisar la anemia de Fanconi. En la anemia de Fanconi, el mecanismo fisiopatológico está vinculado a fallas en el mecanismo de reparación de la anemia. Todos sabemos que a cada momento estamos buscando que hay un error, que puede haber un error durante la división celular. Pero sí, eso hay unos checkpoints, ¿verdad? Que van chequeando cómo va esa inserción. Y si el mecanismo funciona, pues se repara, meten la base donde iba y no ha pasado nada, sigue el proceso. Pero en la anemia de Fanconi, ese mecanismo está afectado. Los genes asociados a esta condición ahorita llegan a 23. Entonces, por eso aquí le llamamos el complejo de Fanconi. Aquí tengo 17, que a la mía no la he actualizado, pero ya hay como 23 mutaciones. ¿Okay? Entonces, esta falla puede heredarse de forma autosómica recesiva. Hay algunas que son autosómicas dominantes, que están relacionadas con este gen, o ligados al cromosoma X, que está relacionado con este gen. En 1927, el señor Guido Fanconi, que fue un pediatra suizo, describió a 3 mellizos con la condición. Obviamente fallecieron y él hizo la autopsia e hizo la primera descripción de lo que estaba viendo y por ello le bautizaron a este trastorno como anemia de Fanconi. Y solamente hasta el 92 es que se encuentran las mutaciones. Es que del 27 al 92 pasaron bastantes años, ¿verdad? Entonces la ciencia es lenta pero segura. Entonces, ¿qué ocurre? Hay inestabilidad y hay fragilidad cromosómica. Entonces eso hace que haya muerte celular dentro de la médula ósea y no se repare ese ADN. ¿Qué ocurre? Que cuando hay algún agente, hay algo que conduce a que el ADN está errado, obviamente, o sea, cualquier daño en la replicación, entonces obviamente se prende el mecanismo de reparación. ¿Qué hace ese mecanismo de reparación? Acompleja a todas estas proteínas donde deben ser ubiquitinadas para entrar en los locus de reparación del ADN que están acoplados a BAC1 y BAC2. Estos dos ustedes ya los conocen porque son factores bien vinculados al cáncer de mama, ¿correcto? ¿O no? Por ejemplo, Angelina Jolie estaba positiva para esto y se quitó las mamas. ¿Ok? Porque dijo, no, pues es un factor de riesgo, esta mutación aquí, yo mejor... ya te quedó la locha. Perfecto. Entonces, falla la ubiquitinación y no se puede formar este locus de reparación, por lo tanto falla la reparación del ADN. La mayoría de los pacientes tienen malformaciones congénitas, hay fallo medular, una alta predisposición además a padecer leucemia mieloide aguda y cáncer escamoso de cabeza. Entonces aquí el mecanismo fundamental es la falla en la reparación del ADN.
Y en sangre periférica uno estaría viendo algo así. ¿Perdón? Sí. Sí, porque afecta la reparación de las células madre. Entonces no hay proliferación. O sea, aquí vemos algo en sangre periférica, ¿ves? O sea, pero no suficiente como para mantener realmente una población. Tú haces un aspirado a médula ósea y ves que no hay progenitores. Otra condición también, bueno, 4 minutos. Otra condición que me viene la palabra es en francés, menos mal, que son raras, que no son muy frecuentes, es la diskeratosis congénita asociada al cromosoma X y cuando está asociada al cromosoma X, afecta a esta proteína, la diskerina. Cuando está asociada, cuando es autosómica, afecta al gen TER que está vinculado a la función de las telomerasas. ¿Para qué sirven las telomerasas? Ajá. Bueno, mientras uno se va poniendo viejo, se va cortando. Lo ideal es que no se acorte para que esté funcionando bien. Pero sin embargo, si son demasiado cortos, baja la actividad de telomerasa y ¿qué ocurre? Que afectan entonces a esas células madre que entran también en apoptosis. Un envejecimiento prematuro. La mutación en la diskerina, que son ribonucleoproteínas asociadas también a las telomerasas. Entonces, estas mutaciones pueden ser, por ejemplo, hay mutaciones dominantes en estos genes que codifican los componentes del ARN del complejo de la telomerasa, o las recesivas que se asocian a mutaciones en los genes NOD10 y NHD2. En conclusión, para terminar, este modelo de la fisiopatología de la diskeratosis congénita agrupa a mutaciones en genes que tienen que ver con la telomerasa o mutaciones en genes o factores que tienen que ver con la regulación en la actividad de la telomerasa, a la propia proteína o a su actividad, o factores ambientales como en la luz ultravioleta o en comunicación. Esto va a conducir a una pérdida de telómero que va a generar inestabilidad en el cromosoma, depresión de las células madres, muerte prematura, lo que llamamos eritropoyesis ineficaz. Bueno, en este caso no sería eritropoyesis, porque estamos hablando de células madres, mucho antes. Falla medular y hay anormalidades tanto hematológicas como no hematológicas que tienen que ver con las mucosas, como lo podemos ver aquí en esta lámina para finalizar, en donde hay problemas de pigmentación, hay distrofia de las uñas, hay leucoplasia y vemos característico de la condición de diskeratosis. Bien, jóvenes. Me quedaron dos. Bueno, continuamos mañana. Quedan dos de aplauso. Ah, no, pero ya las vi.